Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial de ejercicios de certificación de SolidWorks. Esta es una pieza del examen. En el examen van a pedir en una determinada cantidad de minutos que hagamos esta pieza, nos van a dar el plano, nos van a pedir que hagamos esta pieza con ecuaciones y valores globales, y a la vez que demos también las referencias de peso de esta pieza, o sea, la masa de la pieza. Acá lo que tenemos son las variables globales. A, por ejemplo, va a valer 136, que es el largo de la pieza. B, que es el agujero, va a tener 48 entre centros. Y este ángulo va a estar dado por la variable C, que va a tener 45 grados. Esta es una pieza que, si nos fijamos, es un rectángulo con un agujero en el centro y un corte, y está completamente en espejo con respecto a la otra. O sea que lo que vamos a hacer es armar esta parte y hacer un espejo para tener la parte siguiente. Acá también tenemos un corte de la pieza, el corte A, que nos muestra los agujeros y el radio que tiene estos agujeros, y la pieza rebatida con el espesor que tiene este centro, que es de 30. El largo total es de 94 milímetros y hay un corte en la parte trasera de la pieza con estas dimensiones. Bueno, en principio vamos a comenzar entonces con la pieza, para lo cual vamos a abrir una pieza. Vamos a tener que primero especificar el material. Vamos a editar el material, es aluminio, eso es una aleación de aluminio 1060. Le damos a aplicar y cerrar. Y las ecuaciones, vamos a ir a herramientas y vamos a generar nuestras variables de herramienta. A va a valer, con tabulador, va a valer 136 milímetros. Tabulador, volvemos de nuevo. B vale, tabulador, 48 milímetros. Y C, que es el ángulo, va a valer 45 grados. Bien, acá ya tendríamos las variables de nuestras ecuaciones. Vamos a dejar marcado, primero vamos a dejar las unidades en grados, y vamos a dejar la reconstrucción automática de las variables. Acá hay 4 botones donde yo puedo elegir las distintas alternativas de lo que son las ecuaciones. Y acá con este filtro lo que puedo buscar, si tengo muchas variables, es por la dimensión, la medida o el nombre de la variable para poder ubicarla rápidamente. Bien, aceptemos. Ya se nos cargó acá las ecuaciones con las variables globales, ¿ok? Bien, vamos a ir al alzado a realizar un croquis, y habíamos dicho que vamos a comenzar haciendo una línea de construcción que va a ser nuestro eje. De por sí ya tenemos, vamos a ir viendo un poquito el plano. Sabemos que la primer medida que vamos a tener es esta larga, para tener el largo ya del elemento, y esto es un rectángulo que está separado del centro. Entonces vamos a empezar a trabajar con eso. Sabemos entonces que nuestro primer vamos a empezar a dibujar acá un rectángulo
que luego le vamos a dar medidas. Esto va a tener un ángulo aproximadamente así y así. Sabemos que nuestra primer medida es nuestra primer variable, o sea, para poner la variable vamos a poner igual, o sea, vamos a borrar la cote, vamos a poner igual, variable global, y vamos a poner A, que es 136, y le damos a aceptar. Automáticamente se nos pone el símbolo de sumatoria. Eso quiere decir que ya está integrada la variable. Si yo acá cambiara, que eso lo vamos a hacer después, vamos a ver las diferentes variaciones que tenemos para hacer con esta pieza. Muy bien. Vamos a ver cuánto tiene esto. Vamos a volver al plano para ver esta medida. Esto tiene, acá tenemos el planito, 35,5 tiene la medida esta, y el ángulo es la variable C. Esto tiene 35 y esto tiene 10. Bien. Entonces volvamos de nuevo a nuestra pieza. Vamos a darle entonces acá 35 milímetros, 35,5. Vamos a sacar, de acá tiene, con respecto a esto, tiene 94. Vamos a dividir por 2 para que nos quede bien la medida al centro. Esto tiene 10. Y acá dijimos que había un ángulo de 45, pero vamos a dibujar con líneas constructivas. Vamos a dibujar lo siguiente. Esto sabemos que tiene de acá a acá 35,5 y de acá a acá tiene 17 milímetros, si mal no recuerdo. Vamos a confirmar esto. Bueno, acá no tenemos la dimensión, vamos a colocarla. Creo que era 17. A ver, de acá a acá. Sí, 17 milímetros. Bien. Bueno, entonces volvamos de nuevo al dibujo. C, la variable de C era 45 grados. Así que entonces vamos a darle esta variable. Vamos a utilizar de acá a acá el ángulo. Y acá borramos. Y ponemos igual 45 y le damos Enter. Y acá ya nos queda, fíjense otra vez, la letra sumatoria. Bien, ya tendríamos en sí la primera parte. Vamos a ir a ver ahora el espesor de la pieza. El total del espesor de la pieza es de 30 milímetros. Pero esos 30 milímetros yo tengo 2 milímetros menos en esta parte. O sea, primero, acá tengo 5,5 con respecto a los 30. Entonces lo primero que vamos a hacer es esta parte de acá, esta central, le vamos a dar el espesor. Volvamos a la pieza para hacer la instrucción. Entonces, salimos del croquis, que ya está completamente definido, vamos a operación y vamos a extruir esta pieza. Le vamos a poner entonces 30
menos 5,5 menos 5,5. O sea, son las dos partes. Y esto va a estar en un plano medio. Le damos a aceptar. Bien, ahí ya tendríamos entonces nuestra primera parte de la pieza. Vamos a hacer ahora, vamos a revisar un poquito el plano. Lo que vamos a generar ahora es esta parte de acá, que es esta elevación que nosotros estamos viendo acá. Esto tiene 2 milímetros de cada lado y esto tiene 30. Entonces vamos a generar ese mismo, en este momento vamos a ir de nuevo al plano de alzado, hacemos un nuevo croquis y lo que vamos a hacer es que nos muestre el croquis anterior, y lo que hacemos es simplemente copiar lo que ya teníamos marcado anteriormente. Bien, y vamos a hacer salir de croquis y vamos a hacer la extrusión de esta parte. Entonces, esto dijimos que tiene 30 milímetros y tiene menos 2, menos 2. Y en un plano medio también. Bien, ahí tendríamos entonces ya, vamos a ocultar este croquis, ahí tendríamos parte de nuestra pieza. Nos estaría faltando el agujero central. Vamos a ir entonces a ver nuestro plano nuevamente. Vemos que esto tiene, según la variable 48B, tiene 48 milímetros. Así que entonces vamos a hacer esta parte que tiene 30,5 del borde y 17,8 del centro. El radio es de 5,5. Muy bien, vamos a ir a la pieza. Generamos un nuevo croquis. Vamos con la herramienta ranura recta y vamos a hacer el ranurado. Habíamos dicho que entre este y este punto teníamos 48 milímetros, pero es una variable global, entonces borramos, ponemos igual, variable global, y este va a ser la B. Le damos a aceptar y ya nos quedaría la dimensión de 48 y la variable. Vamos a ubicar esto con respecto a esto. Dijimos que tenía 35,5 milímetros y esta cara con respecto a este punto tiene 17,8 milímetros. Bien. Y esto tiene un radio de 5,5. Ahí nos quedó completamente definido. Salimos del croquis y realizamos una extrusión de corte por todo. Y le damos a aceptar. Bien, ahora nos quedaría hacer el redondeado que teníamos. Vamos a ir al planito. Nosotros acá en el corte vemos el redondeado este, que vendría a ser esta parte de acá y de ambas caras, de 2,5. Entonces vamos a hacer esa parte. Nos vamos a ir entonces a redondeo. Le vamos a decir que el redondeo este es de 2,5 milímetros.
seleccionamos una cara y automáticamente nos hace el redondeo en toda la pieza. Bien, ya estaríamos listos como para generar la pieza en simetría, para lo cual nos vamos a ir a ubicar el plano de planta y vamos a hacer una simetría ubicando este plano y vamos a buscar sólidos para hacer simetría. Acá, si yo directamente elijo el sólido para la simetría, como está marcada la casilla en opciones de fusión sólidos, no se va a generar, se me va a dar error. Fíjense que yo le tiro ahí y me da el error. Entonces, para que esto no me pase, tengo que sacar fusión sólido y ahí sí lo va a generar. Me generó ya la simetría. Ténganlo en cuenta porque más de una vez van a tener problemas y les va a generar bastante inconvenientes. Bueno, apagamos o ocultamos el plano. Vamos a hacer ahora sobre el plano de alzado un nuevo croquis y acá vamos a generar un rectángulo. Generamos un rectángulo que va a ser el centro de la pieza. Vamos a ubicar ahora, vamos a ver un poquito el plano. Este rectángulo, que es esta parte de acá, tiene 35,5 con respecto al borde. Así que vamos a ir a la pieza y vamos a tomar con esta medida con respecto a esto. A ver. Esta cara con respecto a esto tiene que tener 35,5 milímetros. Y la extrusión de esto, vamos a operaciones, extrusión 30 milímetros, porque es el total. Y en plano medio. Bien, ya tendríamos la pieza casi terminada. Nos quedaría simplemente, lo que nos estaría faltando es el corte. Vamos a ir al planito. Es el corte que tiene en la parte posterior. O sea que esto es 11,5 por 6,50. Entonces vamos a hacer ese corte. Vamos a ubicar una cara acá, vamos a hacer un croquis y hacemos un rectángulo desde este punto y le vamos a dar las dimensiones. 11,5 por 6,5. Le damos a aceptar. Y generamos en operaciones una instrucción de corte por todo. Y le damos a aceptar. Bien, ya tenemos la pieza terminada. Tal cual está el planito que mostramos anteriormente. Vamos a ver ahora el tema de lo que es las variables en las ecuaciones, o sea, las variables globales en las ecuaciones. A ver, vamos a tratar de ubicar la pieza que se vea, así ustedes ven las variables. Vamos a empezar cambiando estas variables, o sea, yo acá en lugar de 136 le voy a poner 140. Le vamos a dar, fíjense que la pieza se empezó a estirar.
le damos tabular. El de 48 lo vamos a llevar a 50. Ahí también cambió. Y el ángulo de 45 lo vamos a llevar a 55. Entonces vamos a ir a ecuaciones, administrador de ecuaciones. A lo vamos a cambiar por 140 milímetros. Esto va a tener 50. Ahí se alargó un poquito y esto va a tener 55 grados. Ahí se modificó. Y le damos a aceptar. Y vemos ahora, vamos a ir a ver el croquis. Acá tenemos las dimensiones. 140, 55 grados. Y este de acá que no lo vemos porque no está acá, sino que es este, que tiene 50. Ok. Bueno, espero que les haya servido este video. Vamos a hacer ahora lo que faltaba, que es ver las propiedades físicas. Nosotros acá tenemos que esta pieza tiene 628 gramos con 39. Y vamos a hacer la otra alternativa. Vamos a volver al administrador, vamos a cambiar acá. Vamos a poner 136. Esto va a tener 48. Y esto va a tener 45. Y le damos a aceptar. Y vamos ahora de nuevo a las propiedades físicas. Y vemos que acá esta pieza ahora tiene 598 gramos con 40. Bien. Con esto doy por finalizado el ejercicio. Espero que les haya sido útil. Suscríbanse, los espero para el próximo video. Muchas gracias.